Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Seguimos en nuestra serie de sermones en esta carta a los Efesios, serie que hemos titulado La Iglesia, el pueblo del Señor. Vamos entonces, Efesios 2, verso 11. Esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vivimos en tiempos de autonomía, en la época de la autonomía. Muchos categóricamente afirman: no necesito a nadie más, solito me basto, soy solo yo soy suficiente. Y fíjense que en un contexto como ese, obviamente, la iglesia se presenta como un problema, como una barrera, como un obstáculo. Ahora bien, a pesar de esa inclinación, a pesar de la gran defensa que se hace a la autonomía, hoy existe un término que es muy utilizado, que es frecuentemente utilizado. Me refiero al término comunidad. Comunidad. Todos buscan comunidad. Todos esperan encontrarla. Entonces, por muy individualistas que nos volvamos, parece que nunca nos deshacemos de la necesidad de raíces, de la necesidad de conexión, de la necesidad de pertenencia. Queremos comunidad, queremos estar unidos, queremos pertenecer a algo. Hoy tenemos delante de nosotros un pasaje que nos ayuda a ver la verdadera importancia de la iglesia en el diseño y en el propósito de Dios. Quizás estés hoy aquí y la verdad es que te cuesta valorar a la iglesia. Piensas, no, esta es una cosa para otro tipo de personas, no es para mí. Quizás la iglesia te ha herido en el pasado. Estuviste en un lugar donde fuiste maltratado, donde abusaron de ti de diversas formas. La iglesia te ha fallado. O tal vez el pastor de la iglesia te parece insoportable. O los líderes de la iglesia te parecen poco comprometidos. O tal vez simplemente has llegado a la conclusión de que puedes encontrar lo que crees necesitar espiritualmente
con mucha más eficacia en otro lugar y no en la iglesia. Yo puedo vivir mi espiritualidad fuera de la iglesia. Yo puedo tener una relación con Dios fuera de la iglesia. Tal vez piensas eso. Bueno, quiero decirte que el pasaje de hoy ofrece una perspectiva completa y absolutamente diferente. Pablo nos muestra aquí cómo Dios piensa sobre la iglesia y cuál debe ser el lugar que la iglesia ocupa en nuestras vidas si decimos ser cristianos. Si nosotros recordamos nuestro último sermón, la semana pasada, se acordarán que Pablo consideró tres cosas. Nos recordó lo que éramos antes de ser cristianos. Nos dijo que estábamos muertos, que éramos esclavos y estábamos condenados. Después nos mostró lo que Dios hizo al irrumpir maravillosamente en nosotros y al darnos vida juntamente con Cristo. Y después, como resultado de esa misericordiosa intervención de Dios, Pablo nos mostró quiénes somos ahora. Es decir, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Pablo, en la siguiente sección del capítulo 2, es decir, desde los versos 11 al 22, también nos muestra una estructura triple. Pablo nos muestra nuevamente lo que éramos, es decir, gentiles según la carne, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Después nos muestra lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo, al hacer de los dos pueblos uno solo mediante la cruz. Y también nos muestra quiénes somos ahora. Es decir, ya no somos extranjeros, forasteros, advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, un templo santo, dice, en el que Dios mismo mora por su Espíritu. Es decir, somos la iglesia, llena de la presencia de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y esas son las tres cosas que yo quiero destacar de nuestro texto hoy. Tenemos en primer lugar, en los versos 11 y 12, la separación, es decir, lo que éramos sin Cristo. La separación, sin Cristo. Luego en los versos 13 al 18 tenemos la reconciliación, es decir, lo que sucedió a través de Cristo. Separación, lo que éramos sin Cristo; reconciliación, lo que sucedió a través de Cristo. Y finalmente, los versos 19 al 22, tenemos la unificación, es decir, en lo que nos convertimos en Cristo. Separación, reconciliación, unificación. Y con eso presente, nuestro tema para hoy es la gran misión de paz. La gran misión de paz. Vamos entonces con lo primero, con la separación, lo que éramos sin Cristo. Pablo dice aquí en los versos 11 y 12, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo aquí le recuerda a los efesios y a nosotros también lo que éramos antes. Se refiere a aquello que todos los que están sin Cristo carecen. Pablo recuerda aquello de lo que estábamos privados, es decir, de aquello que no disfrutábamos. Y Pablo dice en primer lugar que no pertenecíamos al pueblo de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios. Es decir, no teníamos relación alguna con Dios. No estábamos en el radar de Dios, si lo quieren decir así. Éramos incircuncisos, es decir, inmundos. Acuérdense que la circuncisión no solamente era el signo y el sello del pacto, sino también era una marca de distinción. Aquellos que habían recibido el signo y sello del pacto eran santos, eran del pueblo de Dios. Los que no lo habían recibido eran inmundos, eran impuros, eran
basura. Los judíos eran muy estrictos en eso. Ellos se consideraban, por razones obvias, el pueblo de Dios. Habían sido escogidos por Dios. Su padre, Abraham, había sido llamado y escogido por Dios para ser cabeza de una gran nación, de un pueblo de sacerdotes, de un pueblo santo para Dios. Por lo tanto, todos aquellos que no pertenecían a ese pueblo eran inmundos, eran condenados, estaban apartados de Dios. Y Pablo insiste entonces que no solo éramos incircuncisos o inmundos, también éramos ajenos a la ciudadanía de Israel. Es decir, el no pertenecer al pueblo de Dios significaba poseer una categoría inferior. Una categoría inferior. Y fíjense que esta gran división, como ya mencioné, comenzó cuando Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham y escogió hacer de él y su descendencia un pueblo para sí. Y el resto del mundo eran inmundos. Cualquiera que quería formar parte del pueblo de Dios tenía que incorporarse a Israel, incorporarse al pueblo de Dios, recibir el signo y sello de la incorporación, que era la circuncisión, y ahí entonces se consideraba puro, se consideraba un conciudadano de Israel. Entonces, primera cosa, no pertenecíamos al pueblo de Dios. En segundo lugar, Pablo dice aquí que no disfrutábamos de las bendiciones de Dios. Por no pertenecer al pueblo de Dios, no disfrutábamos de las bendiciones de Dios. Espiritualmente podríamos decir, estábamos en bancarrota, estábamos en quiebra espiritual. Ahora, hay 5 aspectos de esta bancarrota espiritual que Pablo destaca aquí. En primer lugar, él dice que estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Ahora alguien puede pensar, bueno, eso es obvio. Si no soy creyente, no tengo a Cristo. Pero aquí la relación es un poco más precisa. Sin Cristo, acuérdense que Cristo es la palabra griega de la palabra Mesías, la palabra ungido, de aquel que había sido prometido por el Señor. Es decir, nosotros no teníamos ninguna relación con el Mesías. No teníamos ningún contacto con el Mesías. No teníamos ningún contacto, ninguna relación con el Salvador del mundo. Los judíos, en cambio, sí. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Romanos capítulo 9? Cuando Pablo, ¿verdad?, habla de esta caída de Israel, de esta incredulidad de Israel, y dice que según la carne nació el Cristo. Es decir, la salvación venía de los judíos, como Jesús le hizo saber muy bien a la mujer samaritana. Nosotros los judíos sabemos a quién adoramos, ustedes los samaritanos no. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Israel. El Mesías nació dentro del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y nosotros, por no tener conexión alguna con el pueblo de Dios, obviamente no teníamos conexión con el Mesías, con el Salvador. Pero además Pablo habla de que estábamos alejados de la comunidad de Israel, es decir, alejados del pueblo de Dios, del pueblo del Señor, de aquellos que Dios había escogido para salvación. No teníamos contacto alguno con ellos, ni por sangre, ni por relación. También dice Pablo que éramos ajenos al pacto o a los pactos de la promesa. Es decir, Dios no tenía ninguna relación con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos. Y este pacto de la salvación, este pacto de gracia, correspondía ¿a quiénes? A quienes formaban parte de Israel. Israel estaba allí. Los que eran ajenos a Israel no tenían ninguna relación con el Dios vivo y verdadero. Y dice que nosotros antes estábamos en esa condición. No teníamos relación alguna con Dios. Solo éramos, como ya lo vimos, hijos de ira. Estábamos destinados a la condenación. Pero Pablo va más allá. Dice que vivíamos sin Dios en este mundo. La palabra en el idioma original es ateos. Éramos ateos. Es decir, no conocíamos al Dios verdadero. No conocíamos al Dios verdadero. Y Pablo va más, dice que vivíamos sin esperanza.
¿Por qué vivíamos sin esperanza? Porque la muerte era solamente nuestro destino. Nada de vida eterna, nada de perdón de pecados, nada de comunión con Dios, sin esperanza alguna. Hay una manera de entender esto, y es la situación del extranjero, ¿verdad? El extranjero tiene esa sensación de falta de pertenencia. Yo viví muchos años en otro país, y a pesar de que me recibieron bien en ese país, siempre había algo que, este no es mi patria, este no es mi lugar, no es mi idioma, no es mi gente. Y cuando llegaba el 18 de septiembre parecía que se me encendía algo en el corazón. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Escuchaba una cueca, se inflamaba mi corazón. Y si escuchaba, si vas para Chile, me ponía a llorar. El extranjero tiene eso. No se siente en casa. No se siente en el hogar. Ahora fíjense que Pablo está relacionando todo esto con la membresía en la comunidad del pacto, es decir, con la membresía en la iglesia, el pueblo de Dios. Lo relaciona con el conocimiento de Jesucristo, lo relaciona con la posesión de las promesas del pacto de Dios, lo relaciona con el conocimiento de Dios mismo y con la esperanza para el tiempo y para la eternidad. Fíjense, todas estas bendiciones van de la mano, todas van juntas. No sé si lo logras ver. Por eso para el apóstol Pablo, la iglesia es el ámbito, es el lugar donde Dios mismo puede ser conocido y donde Dios viene al encuentro de los pecadores. Es en la iglesia, en el pueblo del Señor, en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde la salvación llega a los corazones. Es el lugar donde los pecadores son transformados. Es el lugar donde los creyentes son hechos como Jesús. Y yo espero que estés dándote cuenta que tu perspectiva sobre la iglesia es muy, muy importante. No puedes tener a Jesús y no amar a la iglesia. No puedes ser espiritual y tener algún tipo de conexión con Dios mientras rechaces a la iglesia. Estar fuera de la iglesia es estar sin Dios, es estar sin esperanza en el mundo. No conocer a Cristo es no tener cabida en su comunidad, que es la iglesia. Entonces tu alejamiento de la iglesia puede revelar una separación aún mucho más profunda, que no es una separación política, no es una separación social ni étnica, sino que es una separación de Dios mismo. Si no valoras la iglesia, si no entiendes lo que es la iglesia, si no estás en la iglesia, lo más probable es que no tengas relación alguna con el Señor de la iglesia, aunque creas ser cristiano, aunque creas que existe un Dios. Primera cosa entonces, separación, lo que éramos sin Cristo. La segunda cosa que encontramos aquí es la reconciliación, es decir, lo que sucedió a través de Cristo Jesús. Fíjense en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús. Nuevamente encontramos aquí, ¿verdad?, este maravilloso pero de la Escritura, este maravilloso pero de la palabra de Dios. El pero que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pero este gran pero nos habla de qué? Nos habla de la intervención de Dios en favor de los pecadores condenados. Y Pablo dice que la gracia de Dios trajo, en primer lugar, un acercamiento. Un acercamiento.
Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Han sido acercados. Fíjense, Cristo es el único que nos aproxima a Dios. Cristo es el único que nos acerca a Dios. Tú puedes pensar que hay otros mediadores. Tú puedes pensar que hay otros caminos, pero la Escritura es categórica en afirmar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único que nos puede acercar a Dios, es el único que nos puede aproximar al Señor. También Pablo nos dice que ciertamente hubo un acercamiento, pero también se derribó el muro de separación. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Fíjense, Dios derribó el obstáculo que existía entre judíos y gentiles, entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Lo derribó completamente y lo hizo por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él lo destruyó. Ya no hay más separación. ¿Quieres formar parte del pueblo de Dios? Cree en Cristo Jesús. No necesitas ser judío para eso. Cree en Cristo Jesús solamente. Además, dice aquí que se abolieron las enemistades. Se abolieron las enemistades. ¿Por qué? Porque judío no se relacionaba con el gentil. El gentil era un inmundo. El gentil era un condenado. Por lo tanto, un judío no podía acercarse a un gentil. No podía tener comunión con el gentil. Y Dios derribó esa pared. Y a los gentiles que han sido alcanzados por la gracia, es decir, a cada uno de nosotros, nos dio el privilegio de ¿qué? De ser exactamente iguales que el pueblo de Dios, con los mismos privilegios, con las mismas bendiciones. Se abolieron entonces las enemistades. Y eso es muy importante, porque la iglesia es un lugar de comunión. La iglesia es un lugar para generar relaciones verdaderas, relaciones reales, amistades profundas. Fíjense, somos hijos de un mismo Padre. Entonces, ojo con tus preferencias. Si tú prefieres cultivar amistad con los de afuera, en vez de cultivar amistad entre hermanos, estás muy equivocado. Estás yendo por el camino inadecuado. Debes generar primeramente amistad con aquellos con los cuales estarás por toda la eternidad. Nadie te dice que no tengas amigos fuera. Puedes tenerlos. ¿Para qué? Para hacer bendición para sus vidas, para mostrarles a Cristo, para mostrarles la gloria que hay en Cristo Jesús. Pero si estás prefiriendo a los de afuera en vez de la iglesia, hay algo malo. Hay algo que está mal y necesitas revisarlo. También nos dice Pablo que hubo paz. Ya no hay más enemistad. Ya no hay más conflicto. ¿Se acuerdan la mañana de resurrección? Cuando los discípulos estaban escondidos, temerosos, pensando que en cualquier momento podrían sufrir lo mismo que sufrió Jesús, es decir, podían ser arrestados y condenados a muerte. Y estaban allí en el aposento alto encerrados y Jesús se les apareció. ¿Y qué les dijo? Paz a ustedes. Paz a ustedes. Y fíjense, la paz que Cristo nos ofrece principalmente es paz con Dios. Y luego, paz con los demás. Pero primero es paz con Dios. Además, nos dice el texto que hubo una unificación, es decir, hay una recreación de una nueva humanidad. Dice que de los dos hizo uno solo. Antes habían dos, judíos y gentiles. Ahora en Cristo Jesús, judíos y gentiles, aquellos que están unidos a Cristo Jesús por la fe, son uno solo.
Ya no hay separación étnica. Ya no hay separación racial. Uno solo. Y también nos reconcilió con Dios, porque unió lo que estaba separado y nos dio igual acceso al Padre, privilegio que antes solo pertenecía a los judíos. Solo ellos adoraban al verdadero Dios, nadie más. Pero ahora en Cristo Jesús, los gentiles, tenemos acceso al mismo Padre. Tenemos acceso al mismo Dios. Por eso, queridos, entendamos muy bien que en Cristo Jesús existe un cambio radical de condición, existe una recreación. Somos nuevas criaturas. Y eso se consiguió por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es su sangre la que permitió todo esto. Entonces es posible pasar de la muerte y de la enemistad con Dios a formar parte del pueblo de Dios, a tener vida eterna y a tener amistad con Dios. ¿Cómo? Pablo dice, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, porque en Él han sido acercados por su sangre. En Él es posible. Por lo tanto, fíjense, la cruz es el antídoto contra la exclusión de la humanidad, del reino de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios y de los pactos de Dios. La cruz de Jesucristo es el antídoto para la separación. La cruz de Jesucristo. Somos acercados por su sangre. Somos acercados por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por lo tanto, no se trata de una serie de palabras que puedas decir, porque no hay oración que puedas hacer, que te lleve a la iglesia. Hay algunos por ahí, ¿verdad?, que defienden eso. Haz la oración del Señor y estás listo. Haz la oración del Señor y estás listo. He conocido personas con una vida mundana, ningún tipo de relación con el Señor o con la iglesia. Y saben que me han dicho, yo ya hice la oración, pastor. Yo ya hice la oración. Porque lamentablemente alguien les enseñó que si hacían esa oración, si repetían esas palabras, estaban listos. Estaban listos. Pero no hay oración que puedas hacer que te lleve a la iglesia solo por repetir palabras. Solo por repetir palabras. Tampoco no hay ningún ritual que debas realizar. Ningún rito secreto que te pueda abrir acceso a Dios. Todo lo que hay que hacer es entregarse a sí mismo a Jesucristo, quien puede rescatarte por medio de la cruz. Él murió para hacer santos a los pecadores. Él murió para que los extraños pudieran formar parte de la familia de Dios. Por eso no existe nada más gratificante, no existe nada más precioso que estar cerca de Dios por medio de Cristo. Tenemos entonces la separación, lo que éramos sin Cristo, la reconciliación, lo que sucedió a través de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos la unificación, en lo que nos convertimos en Cristo. A partir del verso 19, Pablo usa tres figuras para ilustrar la unidad que existe entre judíos y gentiles en la iglesia de Cristo. Pablo habla de que somos un solo pueblo. Dice, conciudadanos de los santos, ya no más extranjeros, ya no más advenedizos, ya no más forasteros, ahora miembros de un solo pueblo. Pero también Pablo habla de que somos miembros de una familia, de la familia de Dios. Fíjense, ya no somos huérfanos, somos miembros de la familia de Dios. Aquellos niños que han sido abandonados por sus padres, que se encuentran en alguna casa de acogida, en algún lugar
Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Sueñan que un hombre y una mujer vengan a buscarlos y que ellos les puedan decir papá y mamá. Sueñan por eso. Y siempre están en la expectativa. Ahora viene, ahora viene. Y te conversan. Un día me va a venir a buscar mi papá y mi mamá. Y cuando eso sucede, hay una alegría tremenda en estos niños. Y empiezan todo ese proceso de adaptación, de haber sido huérfanos a ser hijos. Y les cambian el apellido y adquieren nuevos derechos, tienen un nuevo estatus. Ahora son hijos. Pero aún así, cuando ellos crecen, se empiezan a preguntar, ¿qué pasó con mis papás? Mis verdaderos papás. A pesar de ser muy felices en sus familias adoptivas, muchos de ellos se preguntan, ¿dónde están mis papás? Quisiera conversar con ellos. Quisiera saber por qué me abandonaron, por qué no me amaban. Fíjense, eso mismo sucede con cada persona en este mundo cuando no está en relación con Dios. Tal vez no logra articularlo de esa manera, pero siente que está abandonado, que no hay nadie que lo acoja, que no hay nadie que lo ame de verdad. Siente que fue dejado por allí. Pero en Cristo Jesús venimos a ser parte de la familia de Dios y ahí entendemos todo y no hay dudas y no hay cuestionamientos porque decimos, ya sé quién soy. Soy un hijo del Padre. Ya sé de dónde vengo, fui creado por Él, ya sé para dónde voy, para la gloria eterna con Él. Miembros de una misma familia. Pablo también habla que somos un solo templo. Utiliza expresiones, han sido edificados. El edificio, un templo santo. Él está diciendo, somos parte de la estructura del pueblo de Dios, donde Dios mismo habita por medio de su Espíritu. Entonces tenemos un único fundamento que es Cristo Jesús. Y somos edificados sobre ese fundamento, es decir, somos ensamblados de manera perfecta en una misma doctrina, en la de los apóstoles y profetas, es decir, en la palabra de Dios. Somos edificados en la palabra del Señor. Y somos edificados en la palabra del Señor, ¿para qué? Para ser un templo santo. Para ser un templo santo. ¿Te has dado cuenta que venir domingo tras domingo, asistir a los grupos Crece los días miércoles, estar en la escuela dominical, participar de los grupos de varones, grupos de mujeres, tiene un solo objetivo: la edificación del cuerpo de Cristo? Y a veces perdemos de vista eso. A eso pensamos, es una actividad más. Esta semana no voy a participar porque tengo otras cosas que hacer. Perdemos la perspectiva. Es como aquella ilustración, que habían unos obreros trabajando en una construcción y le preguntan a uno, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy acarreando arena en esta carretilla y la llevo para acá. Okay. Le preguntan a otro, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, yo estoy poniendo estos ladrillos uno sobre otro, pongo cemento, etc. Okay. Y le preguntan a un tercero, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Él tenía la perspectiva completa. No estoy acarreando tierra, no estoy poniendo uno y otro ladrillo. Yo estoy edificando algo mayor, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ser ajeno a la iglesia es ser ajeno de Dios. Fíjense, podemos ser uno. Tú y yo podemos ser uno. Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador. Personas de diferentes trasfondos, diferentes etnias, culturas, historias. Podemos ser uno.
verdadera y profundamente. No porque nos hayan obligado a adaptarnos. No porque se nos diga tienen que venir vestidos de determinada manera. No porque hablemos un determinado idioma. No porque tengamos cierto comportamiento, ciertas costumbres. La conformidad social no es la manera de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque podemos ser uno mucho más profundamente, porque juntos hemos sido unidos a Jesucristo, unidos a Cristo Jesús. Somos uno con los demás porque somos uno con Él. Somos miembros del mismo cuerpo porque juntos estamos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Cristo nos reconcilia con Dios al abordar la causa fundamental de nuestra separación. Somos enemigos de Dios porque somos pecadores, rebeldes. Y Dios se opone a nosotros en su perfecta santidad. Somos, como lo expresó Pablo en el capítulo anterior, por naturaleza hijos de ira. Pero Cristo vino. Cristo vino. Y Él mismo fue separado. Y Él clamó en la oscuridad: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo sufrió eso para que pecadores como tú y como yo podamos ser llevados al abrazo del Abba Padre. Y para que su Dios se convierta en nuestro Dios y su Padre sea nuestro Padre. Por eso te pregunto, ¿amas a la iglesia? ¿A la novia de Cristo? ¿Realmente la amas? ¿Vienes preparado, vienes ansioso, vienes hambriento aquí a encontrarte con Dios? ¿Empiezas a sentir la anticipación el sábado por la noche al pensar: mañana mi Rey hablará su palabra a mi alma? Mi Salvador me alimentará consigo mismo. Mi familia, mis hermanos, hermanas me rodearán y juntos llenaremos el templo con alabanzas a nuestro gran Dios y Redentor. ¿Es eso lo que piensas? ¿O es solo una reunión más? ¿Es solo una actividad más? Algo que hay que hacerle check en el calendario. Qué privilegio tenemos pertenecer a la iglesia. Porque si perteneces a la iglesia, estás en el centro del plan de Dios para el bienestar de tu alma. Y Él está aquí mismo, para encontrarte. Nunca es seguro descuidar la iglesia cuando ella es el lugar de la transformación del Evangelio. Cuando ella es el lugar de la gracia salvadora. Cuando ella es el lugar de la bendición de Dios para su pueblo. Por eso necesitamos recordar quiénes éramos, ¿no es verdad? Y recordar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Cómo Él nos ha injertado en su pueblo por su gran misericordia, por su gracia. Quizás hoy todavía eres un extranjero, un forastero. No uno social, ¿verdad? Sino que eres un extranjero al reino de Dios. Bueno, quiero decirte que Jesucristo ha abierto el camino para que entres y comiences a pertenecer al pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Volverte a Jesús y confiar en Él. Oremos.